Hoy vamos a encontrarnos con las enseñanzas de nuestro amado Jesús, que hacía más de 2000 años en los hogares de la familia de los apóstoles, en los hogares donde necesitaban de este pan de vida, pan de enseñanza, pan del conocimiento, pan que alimenta los corazones de las personas que estamos en los hogares. Y hoy vamos a estudiar Jesús en nuestros hogares, como hace milenios de años se suscitó. Hoy agradecemos a TV Mundial de Espiritismo, donde nos da la oportunidad de abrir este campo, no solo dejarlo aquí en nuestro hogar, sino también a otros hogares que a través de este video pues puedan también saborear las enseñanzas de Jesús de una u otra manera. Y es parte de la evangelización que el espiritismo está haciendo a nivel mundial. Gracias por acompañarnos y pues hoy estoy con mi hijo menor haciendo la lectura del Evangelio según el espiritismo y Jesús en el hogar. Hoy pues para comenzar vamos a hacer la oración de inicio y en este caso le dejo a Gabriel que haga la oración inicial. Señor, gracias por esta oportunidad de tener tus enseñanzas frente de nosotros, para poder discutir, sacar nuestros pensamientos, y te pedimos que nos des fe, que nos protejas de todo mal. Te pedimos por sabiduría, por fe para poder seguir tus pasos. Te damos gracias por la vida, por estos momentos. Entonces, Gabriel, vas a hacer la lectura. Vamos a empezar con la paciencia. El dolor es una bendición que Dios envía a los elegidos. No os aflijáis, pues cuando sufrís, sino por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso que os ha señalado el dolor en este mundo para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es una caridad y debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviada de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de las caridades, pero hay una mucho más penosa y por consecuencia mucho más meritoria: perdonar a aquellos que Dios colocó en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 frioleras que son alfilerazos que acaban por herir, pero es menester mirar los deberes que se nos han impuesto, los consuelos y las compensaciones que por otra parte tenemos, y entonces veremos que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. El fardo parece menos pesado cuando se mira desde lo alto que cuando se dobla la frente hacia el suelo. Valórame. Cristo es vuestro modelo. Sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que censurarse, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el futuro. Sed pues pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo enseña todo. Ahora, la obediencia y resignación. La doctrina de Jesús enseña por todas partes la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura, muy activas, aunque los hombres las confundan erróneamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Ambas son fuerzas activas porque cargan el fardo de las pruebas que la incesata rebeldía deja caer.
El cobarde no puede ser resignado, así como el orgulloso. Y egoísta no puede ser obediente. Jesús fue la encarnación de estas virtudes, despreciadas por la materialista antigüedad. Él vino en el momento en que la sociedad romana perecía en el desfallecimiento de la corrupción. Vino a hacer brillar en el seno de la humanidad abatida los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. Así, cada época está marcada con el sello de la virtud o el vicio que le debe salvar o perder. La virtud de vuestra generación es la actividad intelectual. Su vicio es la indiferencia moral. Digo, solo actividad, porque el genio se eleva de repente y descubre de una sola ojeada los horizontes que la multitud verá después de él, mientras que la actividad es la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un fin menos grandioso. Pero, ¿qué prueba la elevación intelectual de una época? Someteos al impulso que venimos a dar a vuestros espíritus. Obedeced a la gran ley del progreso, que es la palabra de vuestra generación. Ay del espíritu perezoso, del que cierra su entendimiento, infeliz. Porque nosotros que somos los guías de la humanidad en marcha, les daremos con el látigo y forzaremos su voluntad rebelde con el doble esfuerzo del freno y de la espalda. Toda resistencia orgullosa deberá ceder tarde o temprano, pero bienaventurados los que son mansos, porque prestarán oído dócil a las enseñanzas. Qué interesantes esos tres temas: la paciencia, la obediencia, ¿verdad?, y la resignación. Esto, siempre cuando hacemos estas lecturas, que lo hacemos en casa, nos damos cuenta que está dado para ese día, para este momento. Esta lectura no, la del Evangelio sí es buscada, pero el Señor nos da la sabiduría para qué es lo que necesitamos en este momento. Y precisamente la paciencia es un aprendizaje que a través del dolor particularmente lo he vivido. Y doy gracias a Dios por haber encontrado el dolor, porque yo creo que en tiempos atrás yo no hubiese agradecido si no hubiese conocido el camino del espiritismo, y no hubiese agradecido a Dios por este aprendizaje en que me ha inducido a través del dolor. Y no es fácil, ¿verdad, hijo? Que has vivido conmigo. No es fácil haber enfrentado ellos, los hijos, la familia tiene que estar como en este mismo redil, donde tienen que tener mucha paciencia, donde dicen ¿dónde está Dios? A veces, pero ahí donde nos damos cuenta que Dios está en cada momento. Y hoy es un día para recordar que a través de unos accidentes automovilísticos que yo tuve hace años y que tuve hace 8 meses, que quedé con mi columna muy dañada, y ese es el dolor que permanentemente lo tengo. Es una situación crónica que he andado por meses en silla de ruedas y ahora con un bastón, pero que me ha dado mucha sabiduría, y creo que la enseñanza no solo viene para mí, sino para mis hijos, para mi esposo, mis familias, que han entrado en esta conversión y que me ha ayudado a tolerar, así como he aprendido de la obediencia a un mundo espiritual de paz y de bien. Hijo, no sé si tiene que decir algo. Bueno, yo creo que respecto a la obediencia, está bien claro que vamos a ser juzgados fuertemente y no ser obedientes. Entonces creo que dice claro que hay que ser obediente.
y obediente al mundo espiritual, ¿verdad? Y sabemos que hay mucha tela por estirarse en este papel, en estos tres temas que son amplios, pero en este momento factor tiempo, ¿verdad? Es valioso para nosotros y porque queremos darle la oportunidad de leer el de Jesús en el hogar, que es al azar y ustedes van a saber, pidiéndole sabiduría, qué es lo que nos viene el día de hoy. Vean que tiene concordancia con lo que acabamos de leer. Y esto es al azar. Se llama la fe victoriosa. Destacando Andrés ciertas dificultades en la expansión de los nuevos principios redentores de los que el maestro se hacía emisario, se refería a los fariseos con violenta amargura, incitando a los compañeros a la resistencia organizada. Jesús, sin embargo, que oía con imperturbable tolerancia la vehemente argumentación, aseveró tan pronto como se estableció el silencio: ninguna escuela religiosa triunfará con el Padre, alejándose del amor que debemos cultivar unos para con nosotros. Y quizá porque se manifieste una justificada expectativa en torno a los apólogos que su divina palabra sabía tejer, les contó muy sereno. En la época de la fe salvaje, 3 hombres primitivos con sus familias se localizaron en vasta floresta y, terminando algún tiempo de convivencia fraternal, pasaron a discutir sobre la naturaleza del Creador. Uno de ellos decía que el Todopoderoso vivía en los truenos, otro creía que el Padre residiese en el viento, y el tercero que Él moraba en el sol. Todos se sentían hijos de Él, pero querían a toda costa la preponderancia individual en sus puntos de vista. Después de ásperos altercados, guerrearon abiertamente entre sí. Uno de los 3 se municionó con pesada carga de minerales. Otro reunió gran cantidad de piedras y el último se ocultó tras de compacto montón de madera. Trozos de leña y piedras rudas eran las armas del gran conflicto. Todos invocaron la protección del Supremo Señor para sus núcleos familiares y se empeñaron en la lucha. Y tan grandes fueron las perturbaciones que provocaron en la floresta, perjudicando los árboles y los animales que sufrieron su flagelación, que el Todopoderoso les envió un ángel amigo. El mensajero los visitó en sus reductos con la forma de un hombre corriente, y después de retirarlos los instrumentos con que destruían la vida, afirmó que los patrimonios que disponían eran todos preciosos entre sí, aclarándoles solamente que necesitaban imprimirle una dirección a las actividades en curso. Les explicó que los 3 estaban acertados en la creencia que tenían, porque Dios reside en el sol, que sustenta las criaturas, en el viento que auxilia la naturaleza y en el trueno que renueva la atmósfera. Y con mucha paciencia aclaró a todos que el Creador solo puede ser honrado por los hombres, a través del trabajo digno y provechoso, enseñando el primero a transformar los duros fragmentos de mineral en utensilios para el trabajo de la tierra. En las ocasiones de la siembra, el segundo a convertir los trozos de leña en pieza valiosa para el bienestar, y el tercero a utilizar las piedras comunes en la edificación de abrigos confortables, acrecentando en todo la buena doctrina del servicio por el progreso y el perfeccionamiento general. Los contenedores comprendieron entonces la grandeza de la fe victoriosa por la acción edificante, y la discordia terminó para siempre. El maestro hizo una pequeña pausa y adujo: en materia religiosa, cada creyente posee razones respetables y retiene preciosas posibilidades que deben ser aprovechadas en el engrandecimiento de la vida y del tiempo, glorificando al Padre. Cuando la criatura, sin embargo, guarda la bendición del cielo y nada realiza de bueno en favor de los semejantes y en beneficio de sí misma, se parece a un avaro que se
precipita en el infierno de la sed y del hambre con la intención de esconder indebidamente la riqueza que Dios le prestó. Por esta razón, la fe que no ayuda, que no instruye y no consuela, no pasa de ser una oscura vanidad del corazón. Pesado silencio descendió sobre todos y Andrés bajó los ojos tímidos para grabar mejor el mensaje de luz. Qué interesante. ¿Qué puedes decir ante esto? ¿Qué te dio el tema de la fe victoriosa y cómo lo desarrolla nuestro amado Jesús? Bueno, nos habla de que en la vida tenemos muchos retos. Nos habla de los principios de redención que cada uno tiene cuando tenemos la fe, dejando a la par, dice, dejando aquello que los religiosos hemos tenido con convicciones que se vuelven dogmáticas. Y eso para mí tiene que ver que cada quien tiene una verdad, pero no es una verdad absoluta, la tenemos como fragmentada. Pero aquí nos damos cuenta que tenemos un panorama más global y comprendemos que Dios verdaderamente es un Dios global, donde si dicen que Dios es parte de esa energía solar, somos solares, somos energía, somos parte de esta naturaleza. ¿Dónde está Dios? En la hoja, en una planta, en la rosa que observamos que nos agrada la vista, en el hermano que tenemos enfrente estamos viendo el rostro de Dios, porque dice que esa imagen y semejanza, porque veamos que el ser que está allí está animado por un espíritu, y ese espíritu es la imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que el maestro hizo esas pausas para que nosotros reflexionemos que todas las religiones tienen una verdad, y nosotros tenemos esa verdad entendida de forma más global. El espiritismo nos amplía esa visión donde no vamos a desechar a uno o al otro, porque todos tienen una verdad, y eso es lo más hermoso que podemos encontrar. Sí, yo digo que dice que todas las religiones tienen algo destacable, pero también dice que si esa fe no te lleva a nada bueno, no es nada más que oscuridad. ¿Qué es lo que estamos visualizando, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde pelean por una fe, pero la fe es agresión, están matando? Eso es esa fe oscura, ¿verdad? Esa fe que induce a la oscuridad. Bueno, y con esto hemos dado paso a estas dos pequeñas lecturas que nos enseñan mucho. Una de las conclusiones que yo quiero dar es que la persona que me atropelló hace algunos años, lo primero que hice, ¿te acuerdas que era? Orar por ese ser para que el día de mañana pueda cambiar y convertirse verdaderamente en buen hijo de Dios. Y llegué a los 5 años a verlo, y lo primero que hice fue: perdono todos los daños que me hiciste, porque a través del dolor pude aprender a valorar esta vida y a valorarte a ti. Y él inmediatamente me pidió perdón, ¿verdad? Sin solicitárselo yo, sino que yo hice el paso. Damos gracias al Señor en este momento, porque nos da la oportunidad de reflexionar, de cambiar, de ser seres dadores de amor, que a pesar de que alguien nos haga daño, ahí estás tú, Señor, para darnos la fortaleza, la paciencia, la tolerancia, de poder decirle a los seres: te perdono, así como podemos decir a los otros seres: perdóname si yo he cometido un error. Y ese paso es erradicar el orgullo, que ¿por qué somos impacientes? ¿Por qué somos desobedientes? Porque somos seres orgullosos. No seamos como esos tres que se están peleando porque cada quien quiere vencer con su verdad, pero nos damos cuenta que todos tenemos una verdad. Gracias a ti, Padre de lo alto,
a ti, hermano mayor Jesús, y a ti, Madre Santísima, que eres una misionera de paz, de amor y de bien, para estos hogares que necesitamos de tu fortaleza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro hermano mayor Jesús el Cristo. Que así sea. Bueno, les mandamos un saludo desde Honduras a todos los lugares del mundo. Esto es TV Mundial Espiritista. Muchas gracias. Hasta luego.